Continuamos en Descubre la U, un programa de la Universidad del Valle. Hoy con el profesor Héctor Jairo Martínez, que nos está hablando acerca de la importancia de las matemáticas en nuestra vida. Profesor Héctor Jairo, usted hablaba ahorita acerca de las posibilidades laborales que tienen los estudiantes que se gradúan como matemáticos puros. Las empresas, ¿cómo hacen esta vinculación? O sea, ellos contratan un matemático, ¿por qué? Porque no pueden contratar a un ingeniero o ya tienen sus puestos exclusivos para necesitamos un matemático como tal. Las capacidades de análisis y las herramientas que tiene un matemático muchas veces hacen que en un problema de una empresa sean mucho más útiles y eficaces para resolver un problema. Y por eso no contratan a un ingeniero o utilizan al matemático como apoyo científico en la solución de un problema que está bajo la dirección de un ingeniero. Las partes más importantes que le corresponden al matemático hoy en día en los bancos, por ejemplo, es el análisis de riesgo. Es el análisis de mercadeo. Y sobre todo el diseño, estudio y análisis de modelos para resolver un problema dado. Bueno, profe, usted ahorita menciona modelos, en una pregunta anterior también mencionó modelo matemático. ¿Qué es un modelo matemático en sí? Un modelo es como una abstracción de la realidad o una simplificación, mejor, de la realidad. En la construcción de un modelo, yo simplemente identifico los elementos más importantes que tengo en una situación dada, la relación que existe entre ellos y los trato de expresar en términos de alguna técnica matemática. Puede ser una ecuación, puede ser una ecuación diferencial, una ecuación parcial, una distribución de probabilidad. Entonces, todas esas herramientas matemáticas las uso, construyo el modelo. ¿Cuál es la ventaja de tener el modelo? Pues que es más simple que la realidad, así no sea tan precisa, pero una vez yo tengo identificados esos elementos importantes, esas relaciones, entonces yo puedo manipular ese modelo y obtener resultados muy próximos a lo que pasaría en la realidad en menos tiempo y a menor costo. Entonces me surge una pregunta. Yo puedo hacer un modelo, por ejemplo, para relacionar el virus del SIDA o del coronavirus que está tan de moda y las medicinas que podría aplicarle para saber, en teoría, cómo funcionaría en el cuerpo humano. Correcto. Otra de las áreas donde pues, estamos trabajando con otros colegas es en estos modelos de epidemiología. Y sí, conociendo las características que tiene, digamos, un virus como el coronavirus, por ejemplo, conociendo ciertos patrones de desarrollo de este nuevo virus que apareció, yo puedo plantear eso en unas ecuaciones y simplemente en las ecuaciones que tengo, yo digo, si aplico una vacuna, ¿qué va a pasar en un mes con esta epidemia? O sea, que la cura se puede encontrar más o tan fácil o con mayor facilidad usando solamente las matemáticas sin requerir entrar en el cuerpo humano e intervenirlo. Casi todas las drogas primero han sido diseñadas en un modelo y allí se vislumbran lo que podría pasar. Digamos que es una primera etapa. Generalmente luego hay una experimentación, bien puede ser en animales y finalmente una experimentación en
Personas. en personas. Pero eso ahorra mucho tiempo y muchos costos, porque en el modelo ya se tienen ciertas características o más o menos se prevé qué puede pasar y cuánto tiempo necesita una droga o una determinada intervención para obtener cierto objetivo. De tal manera que cuando se hace la experimentación ya real, hay una alta probabilidad de éxito. O sea, como que se han descartado muchas otras cosas que cuando se apliquen, pues simplemente fracasarían. Claro. Profesor, viendo que estamos aquí hablando con Jairo acerca de epidemiología, cambiemos un poquito el área de aplicación. ¿Cómo funciona esto en música? ¿Cómo funcionan las matemáticas en música? ¿Qué relación hay allí? ¿Cómo puede expresar uno un mundo matemático en algo, digamos, tan artístico como la música? En los principios básicos que tiene la música, pues las notas tienen unas equivalencias en tiempo, ¿cierto? Están las blancas, las negras, corcheas, semicorcheas, y cada una de ellas tiene unos valores que en últimas son los que reproducen determinado instrumento para prever cómo va a escucharse. Entonces, en ese principio ya hace que haya muchos programas de computador que te pueden producir una determinada melodía. Por otro lado, los instrumentos producen una determinada nota de acuerdo a las leyes físicas. Entonces, la vibración de una cuerda es estudiada por una ecuación diferencial y se sabe lo que va a pasar. Cómo el viento transcurre a través de una flauta o de un tubo que tiene tapado o destapado determinados edificios a tales distancias, eso también es un modelo que simplemente dice qué va a pasar cuando el aire pase con tal velocidad, por tal tubo de tal calibre, etcétera, etcétera. O sea que eso lo estudia la matemática, la física misma y los modelos matemáticos que existen para ello. Estamos con el profesor Héctor Jairo Martínez hablando sobre los usos de la matemática. Profesor, hay ciertas carreras, como usted nos acaba de explicar, en las que, digamos, como el caso del médico, en que conoce ya pues unos esquemas y simplemente los aplica, y aplica las matemáticas aunque no sea un experto en el tema. Pero hay otras, como la biología, la física, la ingeniería, en la que se puede formar a un profesional sin tener unas bases sólidas de matemáticas. Pues no, yo diría que en las carreras hay unas que están más matematizadas que otras. Es decir, hay unas donde hay leyes físicas, ¿sí? Se basan más en la física y entonces todas esas leyes llevan a un esquema matemático bien estructurado. Y obviamente si la persona no conoce la suficiente matemática, pues no puede hacer más de lo que los demás ya han hecho. Es decir, no puede más que copiar. Claro. Pero si quiere innovar, si quiere hacer algo nuevo, pues tiene que conocer los elementos que están por dentro para poder manipularlos y producir realmente algo nuevo. Hay otras áreas que están menos matematizadas, como la misma biología, como la misma medicina, donde no hay unas leyes muy rígidas. Y allí donde entra es la probabilidad y la estadística, donde lo que se tiene es una idea de qué es lo que sucede, se conoce más bien el pasado y entonces se tiene unas probabilidades de qué puede ocurrir. Y allí hay que tener en cuenta
son estas otras áreas de la matemática que estudian o manejan el azar. Es decir, claro, y si hay probabilidades, hay matemáticas, aunque no a profundidad. Correcto. Mientras haya probabilidades, pues es necesario conocer la matemática, mínimo la distribución normal, aunque no todas las cosas pues tienen una distribución normal. Profesor, vámonos a algo que estuvo en boga. Una represa como Hidroituango. ¿Qué problemas tuvo desde el punto de vista matemático para en este momento en que se cerraron el cuarto de máquinas? ¿Por qué, visto desde un punto de vista matemático, cuál fue el problema allí? No conozco en detalle cuál es el problema, pero las situaciones que se presentaron de emergencia se dieron por imprevistos que no fueron incluidos en el diseño o en el modelo mismo de los cálculos de la represa. Exactamente, en los cálculos. Entonces, si había una fisura por ahí en la montaña que producía algún escape de agua, pues ya eso hacía que los cálculos hechos pues no fueran los que se iban a dar en la realidad y necesariamente iban a ocurrir cosas que no las habían pensado. O sea, estuvo mal planteado el modelo matemático. Exactamente. Puede ser, o sea, puede Sí. ser que estuvo mal planteado el modelo matemático. No se introdujeron todos los elementos fundamentales o se despreciaron, que es lo que pasa normalmente en un modelo. Tú quieres hacerlo simple y entonces tienes en cuenta los elementos más grandes, más gruesos, más importantes y de pronto dicen, no, esa cosita allí a lo mejor eso no me produce mucho ruido, pero a la larga termina produciendo mucho ruido. Entonces, en el diseño del modelo, eso puede ocurrir. Definitivamente las matemáticas es una ciencia que está relacionada con todo lo demás y quien no las maneje como debe ser va a tener inconvenientes, va a tener problemas en la vida. Bueno, así llegamos al final del programa Descubre la U. Muchas gracias, profesor Héctor Jairo Martínez, por contarnos a grosso modo sobre los usos de la matemática.